No tenemos pausa en el día de la fecha. Hay demasiadas cosas. Recuerden que pueden suscribirse y ser parte de Comunidad Trinchera y participar de los muchos sorteos que va a haber durante todo este mes de abril en no solamente este programa, sino en todos los programas de la programación de Radio Trinchera. Descuentos en distintos lugares aquí en la ciudad de La Plata, en Misiones, hay de todo, desde librerías hasta lugares para ir a comer, así que aprovechen, pueden suscribirse entrando en www.revistatrinchera.com/comunidad, hacen su aporte, puede ser mensual o puede ser por única vez, y eso ya los habilita también a participar de los sorteos, no solamente de los que hagamos aquí en marcha, sino de los que hagamos en toda la programación. Dicho esto, decíamos al inicio del programa que hay un conflicto que lo hemos analizado en varias oportunidades aquí en el canal, que tiene que ver con el conflicto en Cachemira. Un conflicto que desde larga data, que involucra no solamente a actores como Pakistán y la India, sino también a China, que en esta oportunidad no tiene injerencia, no tiene vinculación directa con el conflicto que se armó, sino indirectamente, porque hay regiones que también reclama la República Popular China de esa región, y para poder profundizar un poquitito más, poder analizar de dónde viene este conflicto y qué podría llegar a suceder. Hay que recordar que Pakistán y la India son dos potencias nucleares, tienen armas nucleares, y eso genera ya alarmas en todo el mundo. Estamos en comunicación con Taddeo Castiglioni, periodista experto en relaciones internacionales y en análisis de conflictos, y precisamente lo invitamos para charlar de este tema porque es alguien que conoce de lo que está hablando. Taddeo, muchísimas gracias por estar en comunicación con nosotros. Nicolás y Delfina de este lado, ¿cómo estás? Muy buenos días, Nicolás, Delfina, un saludo para toda la audiencia, un enorme placer compartir con ustedes y bueno, un tema sumamente candente y necesario para tocar y hacer un justo seguimiento. Lo primero, Taddeo, si se puede, porque sé que es difícil, hacer una especie de síntesis o de contexto de cómo se llega, o en realidad cómo se llega, por qué esa más allá del hecho puntual del atentado terrorista que hubo, en el que murieron 26 personas, y que la India, digamos, increpa o dice son terroristas financiados por Pakistán. ¿Cómo se llega al conflicto en Cachemira entre la India y Pakistán, del que después se suma China, como decíamos, pero bueno, eso puede ser motivo de análisis en otro momento? Bueno, una pregunta muy compleja, muy extensa, pero vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Estamos hablando no únicamente de un conflicto territorial o una disputa territorial, sino que tiene que ver mucho también con la cultura, con la formación de ambos países y también con el tema religioso. Yo creo que para comprender muy bien todo esto tengamos en cuenta que estamos hablando tanto de la India como Pakistán, países pertenecientes bajo el colonialismo del Reino Unido, y en la clásica política del Reino Unido mantenemos que existe este divides y vencerás, la división y la composición de los países y de las fronteras nacionales de acuerdo a intereses extranjeros, y en medio de esto se da en el caso de la India que el Reino Unido siembra lo que tratamos de llamar generalmente este caos continuo o la política de la violencia continua. ¿Por qué? Porque en la composición de la India, un país de mayoría hindú, deja en Cachemira, cuando se independizan y después de la guerra de independencia y demás, una región de mayoría musulmana que queda minoritaria a comparación del nivel nacional, y esto creo que ha sido fundamental para generar este caos continuo en las últimas décadas, tanto de una Cachemira que quiere ser parte de Pakistán como de movimientos separatistas internos en Cachemira. Esto si lo queremos analizar desde un punto de vista histórico de cómo fueron compuestos esta situación, y que tiene mucho que ver con la crisis actual, pero también recordemos una región de Cachemira o Kashmir, como se suele decir, sumamente rica en recursos naturales, pero en su posición geoestratégica con respecto a las proyecciones hacia el futuro. Es una región central para el desarrollo, por ejemplo, de la política china de una franja, una ruta, de la ruta de la seda. Es central debido a los recursos hídricos que tiene, que alimenta a través del río Indo
y de otros afluentes gran parte de Pakistán, es fundamental también desde una perspectiva de proyección, conexión del sudeste asiático hacia del sur, Asia Central, por ende también rebote hacia el Medio Oriente o Asia Occidental. Entonces vemos que esta región juega un rol sumamente estratégico, por eso también los diversos intereses, y a la misma vez hace 2-3 años se descubrió una gran reserva, por ejemplo, de litio, más de 6 millones de toneladas de litio, lo cual es un condimento extra en este conflicto que, bueno, es muy convulso, pero que con todo esto encima hay muchos intereses en juego, y creo que comprender cada una de estas aristas es fundamental para tener una visión más amplia de lo que realmente representa este conflicto en Cachemira. Tadeo, te hago una consulta. ¿Qué tal? Delfina te saluda de este lado. En particular sobre este ataque que se dio en la región de Cachemira, hay como una discusión, ¿no?, de si es un atentado de doble bandera y demás. ¿Qué nos podés contar al respecto de lo que se sabe de ese día y de las, digamos, de lo que pasó después con respecto a quién se termina adjudicando este atentado? Bueno, creo que siempre hay que atar todos los cabos sueltos como para dentro de este rompecabezas cada pieza va encajando y tenemos una visión un poco más amplia. El ataque se da exactamente con la visita del vicepresidente de Estados Unidos, Vance, a la India, cuando fue recibido con honores por Narendra Modi en medio de negociaciones de un tratado de libre comercio entre la India y Estados Unidos que de rebote perjudica a China. Cuando comenzábamos esta charla, se mencionaba el rol de China también en esta región de Kashmir, que si bien no es jugador activo en este conflicto tras este atentado, se ve muy perjudicado por las diferentes medidas que inmediatamente toma la India. Este ataque se da con esta coincidencia de visita y se da con una respuesta inmediata de la India muy irracional, porque no espera investigaciones, no espera dar con los culpables, sino que directamente acusa que hubo un movimiento de infiltración por parte de Pakistán que llevó a cabo este ataque a través del apoyo a diferentes grupos. Bueno, esto es fácil decirlo y nosotros nos podríamos tragar el cuento si no fuera una de las regiones más militarizadas del mundo. Entre 500.000 y 700.000 tropas de la India permanecen en la región de Cachemira, y más en una frontera creo que tan militarizada como la división entre Corea del Norte y Corea del Sur. Entonces, una infiltración de un grupo de Pakistán hacia la India o para entregar armamento, lo que sea, para llevar a cabo estos ataques, desde el vamos, al menos sin presentar evidencia, es poco creíble. Y esto es lo que ha hecho la India, y lo que ha hecho inmediatamente la India fue aumentar un conflicto del cual la escala, si se quedaba en un simple atentado, por más la gravedad que esto signifique, es diferente a hacer escalar el conflicto a una escala regional y hasta con amenazas nucleares, porque claramente cortar las represas del río Indo que alimentan el 80% de la agricultura de Pakistán es un acto de guerra, lo dijeron claramente desde Pakistán, y me parece que estas dinámicas responden más a intereses extranjeros que a intereses tanto indios como pakistaníes en medio de este conflicto. En la actualidad seguimos con una situación de que cada vez se está militarizando más, hay algunas que otras refriegas militares, escaramuzas en el frente, pero la situación es sumamente tensa y complicada, y las actitudes del gobierno de Nueva Delhi no aportan hacia la paz o hacia las negociaciones o hacia la búsqueda de la verdad. Una investigación seria internacional a ver quién es responsable, creo que sería lo justo y lo necesario, pero no hemos visto esas intenciones actualmente. Cada vez que suceden hechos de esta naturaleza, sobre todo en lugares que para lo que la prensa occidental le interesa comentar, digamos, en términos generales, cada vez que difundimos este tipo de cosas o que nos ponemos a analizar este tipo de hechos, aparecen enseguida aquellas voces que dicen, bueno, no, eso es una teoría conspiracionista, ¿cómo puede ser que alguien haga caso a lo que dice Estados Unidos y se arme determinada cosa? Vos lo mencionabas, hay actores que que están jugando y que no son necesariamente también Pakistán y la India. Y la semana pasada, cuando hacíamos un esbozo de esto, como para profundizar hoy, mencionábamos que no es casual que hace algunos años haya habido un golpe de Estado en Pakistán que sacó a Khan del gobierno, que era uno de los que quería resolver el conflicto en Cachemira,
o eso parecía. Hubo un golpe en Sri Lanka, país vecino y de mucha influencia o de buenos vínculos con Narendra Modi. Las presiones ahora con los aranceles. Son todas cosas que parece que más que cercar a la India, están en realidad tratando de dividir aquello que hace algún tiempito era impensado, pero que Xi Jinping y Narendra Modi empezaron a tener o a gestar, a tratar de resolver las diferencias históricas que han tenido. Y el conflicto en Cachemira parece uno de los puntos que podrían haber utilizado, dado que, por lo menos al parecer hasta ahora, no le funcionó lo de Sri Lanka. Ganó un gobierno comunista el año pasado, o que expresa explícitamente, marcha con las banderas de Marx y banderas rojas, lo dice abiertamente, y que Pakistán tampoco es que ha servido, o por lo menos ahora parece que sirvió ese roce. Pero también acá teniendo en cuenta que Narendra Modi siempre fue un jugador medio solitario, que siempre hizo la que le pareció. Más allá de tener una alianza con los BRICS, siempre se llevó muy bien con Estados Unidos. ¿Hay algo de todo eso metido en esto? Claramente, dentro del concepto de la diplomacia de la India, ellos interpretan que la India, al ser un país multipoliteísta, también su política internacional va relacionado estrechamente con este pensamiento de que se puede llevar a cabo relaciones muy amplias, aunque parecieran contradictorias, en los cuales la India sea el centro de ese universo, es decir, el centro de la mayor cantidad de beneficios posible. Es lo que ha estado haciendo la India a lo largo de todas estas décadas y mucho más potenciado con Narendra Modi, un presidente nacionalista, para no decir hipernacionalista, en ciertos contextos internos en la India, los cuales, si lo analizamos desde una perspectiva de derechos humanos, tendremos que poner mucha atención con muchas situaciones complejas y complicadas que suceden en la India, que es un universo aparte, y comprender esta política internacional de Modi es, al menos para nuestra vista, a veces entre blanco y negro, es un poquito más complejo. Pero es necesario y es un buen punto el que tocabas, debido a que la India, si bien Modi tuvo un acercamiento con Beijing, siguen teniendo diferencias territoriales, principalmente con todo lo que respecta al conflicto en el Himalaya. Hubieron quejas por esta última represa que hicieron los chinos, que fue una obra monumental prácticamente. Hay un cierto roce, pero a la misma vez la India ha jugado como un papel a favor de Estados Unidos en el reposicionamiento del mercado internacional que sale de China, que se reposiciona en la India para seguir abasteciendo a Estados Unidos. También la India forma parte del Quad, el cual es una coalición de Estados Unidos en el Asia-Pacífico para contener a China. Entonces vemos que juega este doble papel, que tiene esta presencia, pero a la vez la India es parte y socio sumamente importante del BRICS. Gran parte de las dependencias económicas, por ejemplo, de la Federación Rusa, como salvoconducto a las sanciones, se da gracias a la India, el corredor norte-sur que conecta a Rusia con los principales puertos de Asia, es también con un paso a través de la India. Y vemos este doble rol porque la India le compra armamento a Rusia, Pakistán le compra armamento a China, lo cual es sumamente interesante también en este conflicto. Entonces vemos que también siempre desde el exterior se aprovechan estas contradicciones de la política india para crear, vamos a decirlo, dudas, desconfianza mutua entre las diferentes potencias a nivel regional. Mencionabas claramente lo de Pakistán, el derrocamiento de Imran Khan, el cual fue, bueno, era un líder nacionalista pakistaní crítico hacia Occidente, muy crítico, que siempre mantuvo una posición soberana, y quien lo reemplaza, que es el actual primer ministro Sharif, vendría a ser un Carlos Saúl Menem, toquemos madera, versión pakistaní, que ya había gobernado en los 90, principios de década del 2000, con gobiernos bastantes que dejaban mucho que desear, y en este conflicto Pakistán llegaba totalmente dividido y con un generalato militar que es el que en realidad tiene el poder supremo en Pakistán,
y que, bueno, este conflicto ha servido para unificar posiciones políticas contradictorias en Pakistán, incluso en torno a un sentimiento más nacional. Entonces vemos que los diferentes actores también se benefician. Modi venía teniendo críticas internas en la India con una oposición cada vez más fuerte. Entonces este conflicto a puertas adentro a ambos países también les sirve para recuperar, vamos a decirlo, algún tanteo popular. Pero no deja de ser sumamente grave si la escalada del conflicto se mantiene. Aún así, creo que vale recalcar que tanto China, Rusia, incluso la misma Irán, ya han puesto paño frío a la situación, llamando a la conciencia, llamando a las negociaciones, a ser totalmente sabios y no cometer ningún error apresurado, porque las consecuencias, sabemos tal vez cómo comienza el conflicto, pero no terminamos de dimensionar cómo podría llegar a terminar. Por mi parte, una última en relación con esto, porque bien decías, Irán fue uno de los que primero salió a decir que se ofrecía como mediador. Arabia Saudí también había tenido algún acercamiento, si no me equivoco, con Pakistán, para también ofrecer su ayuda en esto. Estamos viendo que, sobre todo las monarquías del Golfo, están teniendo un rol preponderante en los distintos escenarios de negociaciones que está habiendo. De hecho, Omán ha sido clave en las negociaciones entre Irán y los Estados Unidos. Recién lo mencionábamos. ¿Cómo crees que puede desencadenar esto? Hay algunos analistas que plantean que una posible solución sería el ingreso de Pakistán a los BRICS, que eso le daría un paraguas incluso para negociar en otros términos y que haya otras voces ya de antemano que puedan generar ese marco un poco más amplio de diálogo y que no termine siendo algo bilateral. ¿Cómo puede desencadenar esto? ¿Qué ecuaciones o qué pasos ves que se puede llegar a dar teniendo en cuenta esto que mencionabas, que hay actores que están jugando desde fuera? Bien, comprender que Pakistán es el único país musulmán con armas nucleares. Por ende, todo el mundo islámico, desde Marruecos hasta Indonesia y Malasia, todos se encolumnan siempre detrás de Pakistán en caso de un conflicto más abiertamente en contra de la India, que la India ha manifestado su apoyo, por ejemplo, al régimen de Netanyahu en Israel. Entonces, eso como para tenerlo en cuenta, porque es un dato no menor. Lo que mencionabas de abrirle las puertas a Pakistán hacia el BRICS, recordemos que Pakistán es parte de la Organización de Cooperación de Shanghái, es decir, el paraguas protector en caso de agresión y en caso de incluso lucha antiterrorista lo tiene no por el BRICS, que es más bien una coalición económica y que está repensando algún escenario de posicionamiento político, geopolítico a nivel global, pero el paraguas, vamos a decirlo, de seguridad lo tiene a través de la Organización de Cooperación de Shanghái, con incluso ejercicios conjuntos con la República Popular China, incluso con la Federación Rusa. En eso Pakistán está cubierto. Ahora, sobre mesas de negociaciones, pues bueno, para negociar se necesitan estar de acuerdo ambos países, tanto Modi como Sharif tendrían que estar predispuestos a las negociaciones y retomar las negociaciones que quedaron en el año 2019. Recordemos que fue Imran Khan durante su mandato, que hubieron choques militares muy fuertes con la India y que Imran Khan negocia en Tashkent, en Uzbekistán, poner fin a esta serie de conflictos. Se firma un cese al fuego que en estas horas la India se quiere retirar unilateralmente. Entonces vemos que hay un camino hacia la paz, hay un camino hacia las negociaciones. La Organización de Cooperación de Shanghái lo modera desde ese lado. La intervención de Irán con la India va también por ese sentido. Dentro del BRICS conviven voces totalmente disonantes. Tenemos a la India, tenemos a Irán, tenemos también a China, tenemos Egipto y Etiopía que prácticamente están en guerra. Bueno, se conviven con estas voces porque la idea y el planeamiento es mucho más superior hacia un mundo multipolar, que no quiere decir un mundo sin conflictos, sino con un mundo con reglas claras. Y creo que hacia eso se debe avanzar, hacia reglas claras en el escenario internacional para evitar estos roces, estos conflictos y tener una resolución coherente, pero también creo que es fundamental comprender la raíz del problema que, como comenzábamos hablando, tiene una raíz colonial del imperialismo anglosajón que siempre está ahí
metiendo su cuña, metiendo su división para generar estos conflictos en un mundo que creo que conflictos no nos faltan lamentablemente, y que sería bueno que tal vez si escarbamos un poco en los diferentes conflictos llegamos a los mismos responsables. Incluso en Ucrania los mismos responsables tienen también su pata metida en lo que sucede en Cachemira. Tadeo, muchísimas gracias, clarísimo el aporte que has hecho para tratar de conocer y ver que muchas de las cosas que se dan hoy en Pakistán en realidad tienen un hilo conductor que se da en muchos otros conflictos. Siempre tratamos de, aquí en el programa por lo menos, plantear esto, que nada es aislado y azaroso, sino que tiene vinculaciones generalmente más importantes de las que creemos. Así que muchísimas gracias por haberte tomado unos minutos un sábado por la mañana para compartir con nosotros tu experiencia y tu visión. Muchísimas gracias a ustedes, fuerte abrazo y un saludo a toda la audiencia y excelente fin de semana. Gracias igualmente. Charlábamos con Tadeo Castiglioni, colega periodista, especialista en relaciones internacionales, que sobre todo se ha dedicado a analizar conflictos, ha escrito mucho sobre el conflicto en Ucrania, sobre este conflicto ha escrito también, que nos aportaba algunos datos históricos y algunas visiones respecto de lo que está pasando hoy en esta escalada de tensiones entre la India y Pakistán, que, como bien decía y como bien remarcábamos, son dos potencias nucleares, por lo cual un conflicto de esta naturaleza siempre es algo a tener en cuenta. 11:02, escuchamos la tanda y a la vuelta arrancamos la segunda hora del programa.